Hey, ¿qué tal, coleccionistas? Yo soy Sebas y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de literatura del coleccionista de mundos. Una de las temáticas literarias en las que últimamente más estoy volcado, que más leo, y una de las filosofías que más han cambiado mi manera de entender el mundo y entender a la sociedad, es el feminismo. Así que el día de hoy he venido aquí a aconsejaros, según mi experiencia, unos libros para introduciros y continuar en el feminismo. Es un tipo de literatura en la que creo que todo el mundo debería introducirse, pero en la que no es fácil, no nos dan muchos consejos y a veces, precisamente, hacerlo de manera un poco precipitada puede hacer que cojamos miedo. Este recopilatorio de obras, evidentemente, es mi opinión y no querría saltar una posición que sé que no me pertenece, pero bueno, creo que es importante ilustrar a cualquiera que quiera introducirse en esta lucha que en ocasiones resulta un tanto abrumadora, en una serie de lecturas que a mí por lo menos me han venido bien. Voy a hablaros de 7 obras feministas y voy a empezar desde las más sencillas, para los que estén menos deconstruidos en la materia, que explican los conceptos más básicos, y poco a poco voy a ir subiendo el nivel y la profundidad de la obra y de su comprensión, para los que quieran ir más allá y proponerse un reto súper apasionante. Sí. El primer libro del que quiero hablaros es Todos deberíamos ser feministas, o Everybody Should Be Feminist, de Chimamanda Ngozi Adichie, perdón si no ha sido la pronunciación más adecuada, y es la novela más básica, entrecomillado por supuesto, de la que voy a hablaros hoy. Es una charla TED, yo de hecho no he leído el libro, sino que me he visto la charla TED, es exactamente lo mismo, es la charla transcrita. Y en ella nos ilustra un poco en uno de los conceptos más básicos, que es el por qué se debería ser feminista. Es decir, tú acabas de llegar aquí, quieres aprender un poco sobre feminismo, ¿no? Entonces, primer punto, ¿no? ¿Por qué debes ser feminista? Bueno, pues en esta obra ella reflexiona sobre los motivos que deberían llevarnos a todos a deconstruirnos en esta lucha. Es interesante introducirse con esta obra porque es muy sencilla, entonces nos va a motivar muchísimo, vamos a entender perfectamente lo que dice, vamos a empatizar mucho con su discurso. Muy bien, pues ya hemos empezado desde abajo, ya hemos hablado de la primera obra. Ahora, ¿cómo continuamos? Bueno, pues yo continuaría con otra obra de la misma autora, que en este caso sería Querida Ihiawile, de nuevo, perdón si no he sabido pronunciar el nombre, con el subtítulo Cómo educar en el feminismo. Ihiawile es una amiga de Chimamanda, la autora, que básicamente le viene un día y le dice: oye, mira, quiero educar a mis hijos en la igualdad, en el feminismo, ¿qué debo hacer? Y ella le da 12 consejos, 12 pasos que debe seguir para una educación igualitaria, inclusiva, etc. La verdad es que es un tema que a mí me interesa muchísimo, el tema de la educación libre de géneros, acabar ya con el tema de que pues los niños tengan el mandilón azul y las niñas el mandilón rosa, que los juguetes en el recreo estén perfectamente diseccionados en un género y el otro, incluso el propio patio tenga la zona de chicos y la zona de chicas. Es un tema que me apasiona, el de educar en feminismo, y en el que creo que la educación escolar tiene un papel fundamental, ¿no? Porque es cuando se escapan de las manos del círculo familiar. Entonces es muy interesante, nuevamente es una lectura muy light, un poco más profunda que el de Todos deberíamos ser feministas, ya se adentra un poco más en los temas de roles de género y todo eso, y en cualquier caso es interesante, creo que es una buena manera de continuar nuestra formación en feminismo. Ya hemos dado con los conceptos más claves para entender la ideología feminista, y ahora vamos a irnos con las grandes autoras clásicas de esta temática, cómo olvidarnos de Virginia Woolf y su increíble Habitación propia. Una habitación propia es una de las novelas que más tardé en leer de Virginia Woolf, por un sencillo motivo, y es que no es una novela. Es un discurso. En este discurso le piden a Virginia Woolf que dé una charla para la cual solo le dan una directriz, que es: tienes que hablar de las mujeres y la literatura. Y ella dice: vale, voy a hablar de las mujeres y la literatura, pero no voy a caer en el discurso fácil de alabar a Jane Austen y a George Eliot, que son grandes mujeres que hicieron mucho para la literatura y muy valientes, pero no, quiero profundizar un poco más. Quiero hablar de la verdadera situación de las mujeres en la literatura y en el arte. ¿Cómo están? Va a hablar también del tratamiento que reciben las mujeres por parte de los hombres en el arte, en la literatura, cómo se las refleja. Hay una serie de pensamientos que hoy en día ya están muy aceptados, pero tenemos que tener en cuenta que es un discurso pronunciado hace 100 años, ¿no?
Entonces Virginia Woolf era una mujer avanzadísima para su tiempo. Lo que es interesante de este discurso es que tiene una narrativa, es decir, no es simplemente ella hablando de las conclusiones a las que ha llegado, sino que es ella contándonos una historia. Primero está en un pueblo con una de sus amigas y empieza a hablar con ella y llega a unas conclusiones, luego viaja a Londres, en Londres va al Museo de Historia, entonces esta mezcla de ensayo y narrativa es muy interesante porque se hace muy amena y hace que las conclusiones a las que lleguen sean muy lógicas, porque tú vas razonando junto a Virginia Woolf en cada uno de los puntos a los que llegas, sigues con ella, ¿no? En general es una lectura que yo he disfrutado mucho, así que la recomiendo. Vale, prosigamos. La mística de la feminidad de Betty Friedan. Con esta obra ganó el premio Pulitzer en 1964 y en ella pues se reflexiona sobre el desencanto, el malestar generalizado de la mujer de clase media alta en los años 50-60. Todas estas mujeres estadounidenses que habían llegado a una estabilidad económica y que tenían todo lo necesario para ser felices. Un buen esposo, una buena casa, hijos, coche, una aspiradora y, sin embargo, vaya, se encontraban vacías, les faltaba algo, no se sentían realizadas como personas. En la mística de la feminidad se reflexiona sobre las inquietudes de las mujeres. Habla de la importancia de una presencia femenina en el ámbito laboral, de que las mujeres se escapen de esa vida impuesta que solo consiste en la crianza de los hijos y mantener el hogar familiar. Con este libro nos adentramos un poco en lo que viene a ser un ensayo un poco más filosófico, es decir, ya no va a darnos respuestas, sino que va a plantearnos preguntas que todos debemos hacernos para llegar a nuestras propias conclusiones. Subimos un poco, ¿no?, la complejidad en el discurso de los libros feministas. ¿Qué os traigo hoy? ¡Ay! La siguiente autora de la que quiero hablaros me llega al corazón en el plano personal porque me ha tocado estudiarla este año en la universidad. Ella es Judith Butler y la obra, evidentemente, es El género en disputa. Judith Butler es una mujer de grandes frases, de grandes eslogans que te lleguen a raíz de los cuales ella puede desarrollar sus teorías. Es decir, Judith Butler llega y te dice: la heterosexualidad no existe. Tú te quedas choqueado de repente, en plan de ¿qué me estás contando?, ¿no? Y a raíz de ahí ella desarrolla una teoría sobre la sexualidad y cómo ha evolucionado históricamente. Bueno, pues en El género en disputa es lo mismo. Judith Butler dice: todo esto va de liberar a la mujer. Vale, pero ¿qué es ser mujer? ¿Qué te hace pertenecer al género femenino? ¿Tener vulva? No, ¿verdad? Pues aquí ya se mete en el tema trans, que es muy profundo, por supuesto. Lo que te hace ser mujer es una cuestión de roles de género, vestirte con vestidos, por ejemplo. En ese caso, un hombre que se ponga un vestido es automáticamente una mujer. Quiere destripar hasta la última esencia del término. Y hablando del género en disputa, evidentemente, teníamos que hablar de El segundo sexo, de Simone de Beauvoir. Este libro os lo recomiendo de los últimos, porque no quiero que cometáis el mismo error que yo cometí, que fue sencillamente: vale, me interesa el tema del feminismo, sigo muchísimo ciberactivismo feminista, conozco a muchísima gente feminista, así que quiero formarme en este aspecto. ¿Cuál es el libro más importante sobre feminismo? ¿El segundo sexo de Simone de Beauvoir? ¡Venga! Una idea de mierda, o sea... El libro se publicó en la década de los 40, hace muchísimo tiempo. El lenguaje es complejo. Y mira que Judith Butler es compleja, pero como es un poco más actual, como que le sigues el rollo. Me asustó, la verdad. Desde el principio fue como... es mucha información de golpe, mucha terminología, muy complejo. Aun con todo lo terminé y lo disfruté, pero sí que es verdad que no recomendaría empezar por ahí. ¿Y de qué habla El segundo sexo? Pues habla precisamente de eso, de cómo las mujeres están relegadas a la segunda posición. Reflexiona sobre el androcentrismo. ¿Qué es el androcentrismo? Bueno, pues es toda una corriente que básicamente decide, con la Ilustración, incluso antes ya, en el Renacimiento, situar al hombre en el centro de todo. Y cuando digo de todo, es de toda la verdad única y universal, como si la visión masculina fuese lo único auténtico. Encontramos cientos de muestras de androcentrismo. La propia Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano sitúa a la mujer como un complemento aparte. Nuestro propio lenguaje, por supuesto, está muy centrado en lo masculino. Y bueno, y como ello, muchísimas otras muestras de cómo la mujer se ve como un complemento que revolotea alrededor del hombre y que le necesita.
El segundo sexo es un libro que reflexiona sobre la segunda posición y sobre cómo las mujeres tienen que abandonar ese segundo rango. Es muy interesante y, bueno, por supuesto, es muy avanzado para los años 40. Y, bueno, ya para terminar, me gustaría hablaros de un ensayo muy sencillo, pero muy importante. Ellas mismas, autorretratos de pintoras de Ángeles Caso. Tuve la oportunidad de conocer a Ángeles Caso. Es una de mis escritoras favoritas en el plano de la literatura adulta nacional, ganadora del premio Planeta, ganadora del premio Fernando Lara, y que últimamente se está dedicando a dejar un poco de lado la narrativa para centrarse en el ensayo, y ha hecho este extraordinario ensayo feminista, que no sobre feminismo, pero sí feminista, que trata sobre todas esas mujeres artistas invisibilizadas a lo largo de la historia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Te pido que pienses en pintores de la historia, ¿vale? ¿En qué vas a pensar? Pues es evidente, ¿no? Goya, Velázquez, Picasso, Van Gogh... todo hombres. Es muy raro que me digas alguna mujer, bueno, venga, Frida Kahlo, pero por lo general el trabajo artístico de las mujeres a lo largo de la historia ha sido invisibilizado. En esta obra Ángeles Caso nos habla de más de 80 artistas invisibilizadas en la historia, empezando en el Cinquecento y terminando ya en el siglo XX, introduciendo no solo a pintoras, sino también algunas fotógrafas muy importantes, a través de sus autorretratos, lo cual es muy interesante, ¿no? A través de la imagen que ellas querían transmitir al mundo. Es una obra extraordinaria de investigación, es una lectura que yo os recomiendo muchísimo. Además fue una obra autopublicada por Ángeles Caso a través de un crowdfunding, así que pues bueno, tenemos que estar muy pendientes siempre de ayudar en la medida de lo posible a que estos proyectos salgan a la luz, porque es muy interesante. Bueno, además, que decir de la edición, es preciosa, las páginas tienen un papel extraordinario. En general es una temática que en los últimos 2 años ha cambiado completamente la manera en la que yo concebía el mundo y la sociedad y las personas y los roles que todos cumplimos. Y no sé, creo que en este canal de literatura ya tocaba que os hablase sobre feminismo. Aun con todo, evidentemente, seguro que me he dejado muchísimos libros en el tintero, así que estaría encantado de escuchar vuestras sugerencias abajo en la cajita de comentarios sobre libros feministas que deberíamos todos leer. Así pues, bueno, eso ha sido todo, espero que os haya gustado este vídeo, nos vemos en la próxima y hasta entonces, recordad, larga vida a los libros.